didn't deserve it. I did. Estos son 10 presos reaccionando a sus sentencias. La gente no reacciona bien cuando los jueces les arrebatan el resto de sus vidas. En el vídeo de hoy te mostraré a 10 presos reaccionando a sus sentencias de cadena perpetua. En el primer vídeo podemos observar a dos mujeres que se desmayan y se caen al suelo después de enterarse de su sentencia de por vida, aunque es justo que reciban esta sentencia, ya que fueron encontradas culpables de la muerte de una niña de 3 años. Las mujeres fueron declaradas culpables de golpear tan brutalmente a la pequeña que causaron su fallecimiento. Si esto no es suficiente motivo para una sentencia de por vida, no sé qué más podría ser. Estos dos fueron condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por golpear hasta la muerte a una mujer anciana después de robar su casa. Además, se les acusó anteriormente de agredir a su hermana y a otras muchas personas. Sin embargo, en lugar de mostrar emociones, actúan de manera extremadamente tranquila frente a esta condena, probablemente demasiado cómodamente. Se le ve realmente quedándose dormido no solo una vez, sino hasta 2 veces durante la sentencia, echándose risas y bostezando constantemente. Durante la audiencia, su familia expresó la esperanza de que algún día pueda reunirse con ella en el cielo. El siguiente acusado estalla contra el juez después de ser acusado de asesinar a un niño. Luego, el acusado intenta luchar contra las restricciones en un intento estúpido de atacar al juez por mencionar todas estas acusaciones. Los guardias intentan retenerlo y lo detienen. No, man, because he's saying shit he don't even know, man. Sir, the testimony showed that you put this child and other child in a shower with ice cold water. Anybody says anything back there? En el siguiente caso, el acusado participó en un engaño en línea a través de una aplicación de citas, lo cual llevó a un robo y desafortunadamente a la muerte de la víctima involucrada. Es evidente que esta chica estaba en una situación que superaba su capacidad, pero la ley es la ley y tendrá que cumplir el tiempo por este crimen que terminó en la muerte de un joven. Su reacción muestra a la chica llorando a su madre, y su madre rompiendo a llorar cuando su hija es finalmente condenada y sentenciada a cadena perpetua. Conozcamos a Jael Hawkins, el hombre que asesinó a una madre de 5 hijos. Cuando se anunció la sentencia de Jael, se quedó inmóvil, lo cual hizo necesario que lo sacaran de la habitación sujetándolo en una posición de estrangulamiento. También se puede escuchar a su madre diciendo que lo ama a su hijo, a pesar del repugnante crimen que cometió y por el cual es culpable. En el siguiente caso, este joven mató a un hombre en un intento de robo. La única bala que acabó con la vida del hombre de 43 años también ha afectado a Jakey durante toda su vida. En el vídeo, Jakey expresa que está listo para su castigo y se disculpa con la madre por romperle el corazón. Está preparado para cumplir la pena que merece. Es paradójico que a pesar de haber causado tanto dolor y tragedia, Jakey reconozca su responsabilidad y muestre arrepentimiento por sus acciones. El siguiente acusado, millonario Michael Marron, muere después de ser declarado culpable cuando el juez le impone la sentencia de cadena perpetua. Parece cubrir su rostro y tragar algo en momentos después. Luego muere en el suelo de la sala del tribunal. La autopsia posterior muestra que Michael se envenenó ya que prefería morir antes que cumplir una condena de por vida en prisión. It's Jeff Peabody, the fire investigator who built the arson case against Michael Marin, who tries to help him. But Peabody said... Austin Shaw, un hombre, asesinó al pequeño hijo de su novia después de golpearlo.
En el tribunal, Shaw comienza a llorar y de manera controvertida empieza a disculparse, diciendo que no tenía intención de lastimar al niño. Muchas personas creen que hizo esto para intentar reducir su condena, lo cual no funcionó, ya que ahora cumple una cadena perpetua. Daría mi vida por nosotros, desearía poder dar mi vida por Austin, lo quería mucho, dijo la madre del niño. Ashley, I really did it. I really think I did this. I didn't mean to hurt him. Dylan Shoemaker walked into a state's attorney, fought for the minimum sentence, 15 years to life. I can't take back what was done. I wish I could. I would give my life for Austin. I loved him a lot. Austin Smith was completely defenseless. That's a given. But there were other dynamics at work there, including my client's inability to either control his anger or frustration and his inexperience in babysitting. Es posible que TJ Lane te resulte familiar, pero si no lo es, déjame que te dé un poco de información. Fue condenado a cadena perpetua mientras llevaba una camiseta blanca con la palabra asesino en ella, lo cual demuestra una completa falta de remordimiento y muestra que si acaso está orgulloso de los asesinatos que ha cometido. Sus víctimas fueron 3 estudiantes de secundaria. Una de las madres de las víctimas menciona lo terrible que es TJ, mientras él está sentado allí sonriendo continuamente. I will have to eventually forgive you, otherwise you will haunt me. You will never ever be in my thoughts after this. Never. My family will move on, not you. You have ruined your life, not to mention Adam's. He even gave you a ride. Nick even gave you a ride from school. He was thinking about inviting you back to that table because he felt sorry for you. I feel sorry for you. Este joven de California fue sentenciado antes de perder el control y suplicar que no lo enviaran a prisión. Su familia también está emocionalmente afectada y es evidente que el adolescente se arrepiente de los crímenes que ha cometido, ya que literalmente empieza a derrumbarse en la sala del tribunal. Si te gustan los tops de diferentes temáticas, deja tu like, suscríbete, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.